La señorita Heu, la más distinguida de toda Ciudad J, llevaba 3 años sin salir de casa y 3 años sin hablar. Su madre gastó 20 millones de euros en psicólogos, monjes y mediums, y ninguno funcionó. Finalmente, recurrieron a mí. Oferta, 1 millón de euros. No era al mes, era por frase. La única condición, hacer que su hija hablara. Miré al grupo de pretendientes que estaban arrodillados en la entrada con ramos de flores. Los aparté, caminé hasta donde estaba la señorita, y dejé escapar un silbido. ¿Ya no te acuerdas de que anoche me suplicabas entre lágrimas que no me fuera? Silencio absoluto en toda la sala. Su madre me transfirió 1 millón al instante. ¿Adivinan cuántas frases me regalará el primer día? Capítulo 1. Me llamo Jiang Bei. Tengo 24 años, llevo año y medio graduado, y el saldo de mi cuenta bancaria tiene 3 dígitos, 2 de ellos después del punto decimal. Si la casera no me hubiera llevado al límite, jamás habría aceptado este trabajo. Todo empezó hace 3 días. Ese día estaba comiendo una salchicha asada en la calle. Había un artista callejero vestido de estatua de bronce, inmóvil como una escultura. Cuando terminé de comer, no tenía donde limpiarme los dedos grasientos, así que los restregué en su ropa. No se movió. Lo volví a hacer. Tampoco se movió. Me pareció divertido, así que cogí la brocheta y se la clavé en la cara. Entonces perdió los estribos. Se arrancó la peluca de un tirón, y durante 8 minutos me insultó en 4 dialectos y 3 idiomas extranjeros. Pedí disculpas como un loco y tuve que pagarle 50 euros para que se calmara. Creí que el asunto terminaba ahí. Al día siguiente, recibí una llamada. Señor Jian, soy la señora Son. Me gustaría ofrecerle un trabajo. ¿De qué se trata? Hacer que una persona que lleva 3 años sin hablar, vuelva a hacerlo. Busque a un psicólogo. Ya lo he hecho. 17. Ninguno sirvió. ¿Y por qué a mí? Porque vi el video. ¿Qué video? Aquel en el que hace perder la compostura al artista de la estatua de bronce. 3.200.000 reproducciones. Colgué. Abrí la plataforma de vídeos cortos. Efectivamente, alguien había grabado la escena de mi mano grasienta restregándose contra la estatua, con el título, Chico pone a prueba el límite de la paciencia humana y la estatua de bronce colapsa. Comentarios. Este tío tiene un don para desquiciar a la gente. Oye, ¿por qué le clavaste la brocheta en la cara? Jajajaja. Estatua, llevo 10 años aguantando, pero hoy no puedo más. Inhalé profundamente. 3 días después, estaba frente a la entrada de la urbanización más exclusiva de Ciudad J. La señora Son, la dueña de la familia Heu, envió un Maybach a recogerme. En el coche, su asistente me puso en situación. La señorita Heu Nianan, tiene 23 años. Hace 3 años ocurrió algo, y desde entonces no ha pronunciado una sola palabra. ¿Han consultado a médicos? Físicamente no tiene ningún problema. Cuerdas vocales y cerebro en perfecto estado. Entonces es que no quiere hablar. Exacto. ¿Y han traído a un montón de gente para conmoverla? El asistente se ajustó las gafas, con expresión incómoda. La señora Son ha probado muchos métodos, psicólogos, hipnoterapeutas, maestros de meditación, musicoterapeutas. En el último medio año, ha empezado a invitar a jóvenes para que la acompañen, con la esperanza de despertar su deseo de socializar. ¿Funcionó? Han pasado 37 señores. Y, el que más aguantó fueron 2 meses, hablando a una pared todos los días hasta que se derrumbó y renunció. ¿Y el que menos? 1 día y medio. ¿Por qué? Pasó toda una tarde tocando la guitarra para la señorita, y ella ni siquiera parpadeó. Se sintió insultado en su arte. En mi interior, encendí una vela virtual por ese pobre hombre. El coche se detuvo. Una cancela de hierro forjado de 6 metros se abrió lentamente. Bajé del coche, y me encontré con una escena que casi me hace pensar que había llegado al plató equivocado. En el jardín delantero de la villa había 7 u 8 hombres, todos altos y guapos. Uno con un ramo de girasoles, otro con una carta escrita a mano, otro con un cuenco de sopa, y uno incluso tocando el violonchelo. Todos miraban hacia el balcón del segundo piso, con las cortinas echadas. ¿Todos estos son? Pregunté al asistente. Los señores que aún persisten. ¿Esto es para curar una fobia social o para montar un concurso de citas? El asistente no respondió, pero se le contrajo una comisura de los labios. La señora Son me esperaba en el salón. Tendría unos 50 años, muy bien conservada, pero el cansancio en sus ojos era inconfundible. Señor Jian, siéntese. Buenos días, señora Son. Me examinó con la mirada. Ya sé lo que vio: camiseta, pantalones cortos, chanclas, y el pelo sin lavar desde hacía 3 días. Comparado con aquellos elegantes de fuera,
parecía el típico al que el vigilante de seguridad echaría del jardín. Pero la señora Son no me menospreció. Las reglas son sencillas, dijo. Cada vez que mi hija diga una frase, 1.000.000 de euros. ¿1 millón por frase? Sí. ¿Incluso si dice una sola palabra? Sí. ¿Y si dice 1.000.000? Inhalé profundamente. Señora Son, está criando una máquina de hacer dinero con forma humana. Señor Jian, sus ojos se enrojecieron de repente. Llevo 3 años sin oír la voz de mi hija. Guardé silencio unos segundos. Vale, lo intentaré. Gracias, deslizó un sobre la mesa. Es un anticipo de 100.000 euros. Es suyo, funcione o no. Cogí el sobre, sin abrirlo. ¿Algo más que deba saber? Solo una cosa. La señora Son me miró fijamente. No le haga daño. Tranquila, ni siquiera piso hormigas. Me refiero a daño psicológico. Entendido. El asistente me guió al piso superior. Al final del pasillo, una puerta blanca. La señorita Heu está dentro, susurró el asistente. Normalmente no cierra con llave, pero tampoco interactúa con nadie. Cuando entre, es posible que ni siquiera le dirija la mirada. ¿Qué solían hacer los anteriores? La mayoría se sentaba con ella, le hablaba, le leía libros en voz alta. Algunos cantaban o tocaban instrumentos. ¿Y funcionó? Ni siquiera levantó un párpado. Asentí. Pues entro. Abrí la puerta. La habitación era grande y sobria. Paredes blancas, cortinas blancas, suelo de madera clara. En una esquina, una mecedora. Y allí estaba ella, Heu Nianan, el pelo largo cayendo sobre los hombros, vestida con ropa de estar por casa color beige, todo su cuerpo encogido en la mecedora, las rodillas pegadas al pecho. Miraba por la ventana, o mejor dicho, miraba a algún lugar que yo no podía ver. Muy delgada, muy pálida. Sus facciones eran realmente hermosas, pero esa belleza estaba envuelta en una capa de letargo, como una pieza de museo, exquisita, fría, distante. Me quedé en la entrada observándola durante 3 segundos. Entonces hice algo que nadie había hecho antes. No la saludé, no me presenté, no dije hola, he venido a acompañarte. Caminé hasta la ventana que tenía a su lado, la abrí, saqué un cigarrillo del bolsillo y me lo puse en la boca sin encenderlo. Miré hacia abajo, a ese grupo de pretendientes con flores y violonchelos, y dejé escapar un silbido, agudo, insolente, provocador. En aquella habitación tan silenciosa que se oía el tic-tac del reloj, ese silbido fue como una piedra lanzada a un estanque muerto. Luego giré la cabeza para mirarla. Todavía no se movía, pero noté que sus dedos se tensaban ligeramente. Me apoyé en el marco de la ventana, con los brazos cruzados. Y solté mi primera frase. ¿Ya no te acuerdas de que anoche me suplicabas entre lágrimas que no me fuera? El mundo entero se quedó en silencio. No, no es correcto. El mundo ya estaba en silencio. Pero el silencio que siguió a esa frase tenía otra textura, como la quietud que precede a una tormenta, esa que pone la piel de gallina. Sus hombros se tensaron. Luego, giró la cabeza, y vi sus ojos. Esos ojos que no se habían posado en ningún ser vivo durante 3 años. En aquella mirada de agua estancada, algo empezaba a agitarse. No era emoción, no era curación, era furia. Furia pura, ardiente, como si un fuego hubiera prendido en 3 años de silencio. Abrió la boca. Su voz era ronca, como un cuchillo oxidado al ser desenvainado. No es cierto. 2 palabras. 1.000.000. Al otro lado de la puerta, la tableta del asistente emitió un din. La señora Son había enviado un mensaje. Transferencia realizada. Sonreí, mirando a Heu Nianan. Vaya, dije. ¿Has resucitado? Su expresión en ese instante fue inmejorable. Primero, furia, ceño fruncido como una hoja de cuchillo. Luego, desconcierto, se dio cuenta de que acababa de hablar. Después, sorpresa, se dio cuenta de que, por primera vez en 3 años, había abierto la boca para responder a la calumnia de un sinvergüenza. Y finalmente, furia aún más profunda, se levantó de la mecedora. Eso tampoco había ocurrido en los últimos 3 años. Más tarde, el asistente me dijo que, desde aquel incidente, Heu Nianan nunca se había levantado voluntariamente para acercarse a nadie, pero ahora se había puesto de pie, y dio 2 pasos hacia mí. Era medio cabeza más baja que yo, pero su presencia, para ser sincero, se me puso la piel de gallina en la nuca. Me taladraba con la mirada. Sus labios temblaban. Sabía lo que quería decir. Quería decir quién eres. Quería decir lárgate. Quería decir qué estás diciendo. Cada frase, 1.000.000, pero se contuvo, porque era inteligente. No quería caer en la trampa. Cerró la boca, volvió a sentarse en la mecedora, se encogió de nuevo y volvió a mirar por la ventana. Pero la punta de sus orejas estaba roja. Lo vi. Salí de la habitación. Cerré la puerta. Me apoyé contra la pared del pasillo, saqué el móvil y eché un vistazo.
Ingreso en la cuenta, 1.000.000 euro. Una frase. Vaya negocio. Capítulo 2. Al día siguiente, volví. Esta vez, los pretendientes de fuera habían aumentado en dos. Uno con un ramo de rosas blancas, el otro con un conejo vivo. El conejo y yo nos miramos. Ambos estábamos igual de desconcertados ante la presencia del otro. Antes de entrar, el de las rosas me bloqueó el paso. Eres nuevo, iba trajeado, con el pelo fijado con gel que reflejaba la luz. ¿Qué número eres? ¿Qué número? El número de turno. Cada uno tiene una hora al día para visitarla. Por orden de llegada señaló una hoja pegada en la puerta. Yo soy el número 7. Miré la hoja. No tengo número. ¿Sin número? Pues ponte al final. No hace falta, lo esquivé y entré. Soy de tiempo completo. ¿Qué significa eso? El asistente apareció en ese momento y sonrió amablemente al tipo. El señor Gian ha sido contratado personalmente por la señora Son, sin restricción de horario. El número 7 se puso pálido. ¿Y eso? Me di la vuelta y lo miré, porque ayer hice que ella hablara. Número 7. Número 8, el del conejo. Los demás en el jardín también lo oyeron. El violonchelo se detuvo. El canto se detuvo. Todos me miraron. Podía sentir sus miradas. Incredulidad, conmoción, y un poco de envidia. Imposible, reaccionó primero el número 7. Llevo 6 meses tras ella y ni siquiera me ha mirado. ¿Tú en un día la hiciste hablar? ¿A quién quieres engañar? Me encogí de hombros. Pregúntale a la señora Son. Sin dar más explicaciones, subí. A mis espaldas, un murmullo creciente. Abrí la puerta. Seguía en la mecedora. La misma postura, el mismo lugar, como una estatua en pausa. Entré y me senté en el sofá frente a ella. Crucé las piernas. Hoy hace buen tiempo, dije. Sin reacción. El número 7 de abajo es bastante guapo. Sin reacción. El número 8 ha traído un conejo. Sin reacción. ¿No quieres un conejo? Son peluditos. Sin reacción. Suspiré y cambié de táctica. Saqué el móvil y puse un video corto con el altavoz. Un volumen moderado. Era un doblaje gracioso de esos súper escandalosos. Pasó 1 minuto. Pasaron 2. Pasaron 5. Sus dedos se tensaron de nuevo. 10 minutos. Cambié a un video aún más ruidoso. 2 señoras discutiendo en un supermercado por una cebolla. El volumen, la intensidad, era como si te escupieran por la pantalla. Su ceño finalmente se movió. Un leve fruncido. Subí el volumen un poco más. Otro poco más. Sus hombros se pusieron rígidos. Vi cómo sus labios se movían. Y entonces, no lo dijo, se contuvo. En mi interior, le di un pulgar hacia arriba. Esta chica tiene una paciencia increíble, pero no importa. Si ayer pudo romperse, hoy volverá a romperse. Apagué el video, me levanté, fui a la ventana y la abrí de nuevo. El grupo de abajo seguía allí. Me aclaré la garganta y grité bien alto: cariño, hoy quiero comer cochinita pibil. ¿Me la haces? La voz atravesó toda la villa. Todos los de abajo levantaron la cabeza. Las rosas del número 7 cayeron al suelo. El conejo del número 8 se soltó. El jardín era un caos. Me giré para mirarla. Su cara, desde el cuello hasta las puntas de las orejas, se había puesto roja. La furia en sus ojos era más intensa que ayer. Los labios le temblaban. Podía ver la feroz batalla interna que libraba. Hablar o no hablar. Si abría la boca, perdía. Si no la abría, tendría que seguir soportando el acoso de este sinvergüenza. 5 segundos. 10. 15. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y los abrió de nuevo. Recuperó aquella calma de agua estancada. Impresionante. De verdad lo admiro. Hoy, ella ganó. Iba a guardarme la sonrisa y marcharme, cuando, loco, la voz era apenas un susurro, casi un soplo, pero lo oí. Giré la cabeza de golpe. Ella no me miraba. Seguía mirando por la ventana, pero en la comisura de sus labios había un arco mínimo, casi imperceptible. No era una sonrisa, era más bien una mueca de va, loco, ni una palabra de menos, otro millón en el bolsillo. Me quedé donde estaba, sonriendo de oreja a oreja. Saldo bancario, 2.000.000 euro. Capítulo 3. Tercer día. Mi hazaña se había corrido. No fue por mí, fue por el asistente. O más bien, la señora Son le había encargado difundirlo. El objetivo era claro: presionar a esos pretendientes. El grupo de abajo, que antes esperaba con relativa calma, ahora me miraba como si fuera su enemigo mortal. El número 7 me interceptó en la entrada. ¿Qué método usaste? Secreto profesional. Tú, quita, que tengo prisa. El número 9, un recién llegado con una guitarra, también se acercó. Oye, hermano, ¿compartes la experiencia? La experiencia es: no toques la guitarra, que a ella le parece ruido.
Al número 9 se le quedó la cara de piedra. Le di una palmadita en el hombro y subí. Hoy cambié de estrategia. Nada de acoso verbal. Traje algo, unos auriculares. Entré y los dejé en la mesita junto a ella. Para ti dije. Son de cancelación de ruido. Con ellos no oyes nada. Ella no se movió. Sé que te parezco pesado, me senté en el sofá. Pero si te pones los auriculares, no oirás lo que diga. Era una trampa. Ella sabía que era una trampa. Si no se ponía los auriculares, seguiría molestándola. Si se los ponía, admitiría que le importaba mi presencia. Un dilema. Ella eligió la tercera vía. Ignorarme. No usar los auriculares ni mirarme. Vale, pues seguía con lo mío. Saqué el móvil y abrí una app de karaoke. Me aclaré la garganta. Y canté. Sí, canté. ¿Mi nivel? Pues mira, en el primer año de instituto, en la fiesta de Nochevieja, subí al escenario a cantar El llamado del Tíbet. Un compañero se rió tanto que se desmayó y lo llevaron a la enfermería. Otro gritó directamente, ¡socorro! Ahora, Geunianan iba a sufrir lo mismo. Quien trajo el antiguo llamado, cantaba a pleno pulmón, desafinando de forma catastrófica. El registro agudo era directamente un matadero. Un segundo, sus hombros se sacudieron. 2 segundos, se tapó los oídos con las manos. 3 segundos, giró la cabeza hacia mí con violencia. Su expresión, ¿cómo describirla? Era esa que dice «pero tú estás bien de la cabeza», pero al mismo tiempo, su comisura se contraía, no de furia. Era una contracción de risa contenida. Seguí cantando, redoblé la apuesta. Quien día y noche mira al cielo azul, su cuerpo temblaba, los hombros le vibraban, con la cabeza gacha, el pelo le cubría la cara, pero podía ver cómo sus dedos se aferraban al reposabrazos de la mecedora. Se contenía, a duras penas, y entonces, ¡puff! Un soplo casi inaudible se escapó entre sus labios. No era una risa, pero era mejor que el loco de ayer. Esta vez no me insultó. Esta vez su coraza mostró una fisura. No la había abierto la furia, la había abierto lo absurdo. Dejé de cantar, me levanté, deslicé los auriculares un poco más hacia ella. Mañana vuelvo. Cuando llegué a la puerta, oí una voz detrás de mí, muy baja, tan baja que parecía un sueño. Lárgate, 1 millón, saldo, 3.000.000 euro. Las palabras de hoy, de loco a desprecio, y de desprecio a expulsión. Su vocabulario se enriquecía. Voy por buen camino. Capítulo 4. Cuarto día. Las cosas cambiaron. Cuando llegué, había un Bentley negro más en la entrada. Matrícula de Ciudad J, con 5 ochos. El asistente me detuvo en la puerta, con cara de preocupación. Señor Jian, hoy mejor no suba. ¿Qué pasa? Ha vuelto el señor Geu. El señor Geu, el padre de Geunianan. La familia Geu de Ciudad J, del negocio inmobiliario. Ricos, muy ricos. ¿Cuánto? Más o menos, 1/3 de esta urbanización la han desarrollado ellos. ¿No sabe lo de mi trabajo? Lo sabe. El asistente dudó, pero no le acaba de convencer el método. ¿Qué método? El de provocar a su hija para que hable. Asentí, en señal de comprensión. Luego rodeé al asistente y entré directamente. En el salón, un hombre, 50 y tantos, el pelo cano pero impecablemente peinado, traje a medida, leyendo el periódico en el sofá. La señora Son estaba de pie, y entre ellos se notaba cierta tensión. Así que usted es Jian Bei. El hombre dejó el periódico para mirarme. Sí, siéntese. Me senté. Me examinó durante unos segundos. Me han dicho que ha hecho hablar a mi hija. Sí, hasta ahora, 3 frases. No es cierto, loco, y lárgate. 3 frases, 3 millones. Exacto. ¿Cree que vale la pena? Levantó su taza de té. Eso lo ha tasado la señora Son. Le pregunto si usted cree que ha ganado ese dinero con la conciencia tranquila. Lo miré fijamente. Señor Geu, ¿a qué se refiere con eso? Dejó la taza. A que usted está provocando a una chica con trauma psicológico para que hable por enfado. Eso no es terapia, es acoso. Pero en cuanto a los resultados. ¿Los resultados? Su voz se elevó de repente. Dice lárgate, dice loco. Eso demuestra que usted la está dañando. La señora Son intervino. Cariño, al menos ella. No te metas. El señor Geu ni siquiera la miró. 3 años y has tirado el dinero con curanderos, y ahora con un sinvergüenza. No soy un sinvergüenza, dije. Le dices a una joven con problemas psicológicos. Anoche me suplicabas entre lágrimas que es eso. Si no, no lo rebatí, porque, en cierto modo, no le faltaba razón. A partir de hoy el señor Geu se levantó, el contrato se da por terminado. El dinero que ha ganado se lo queda, pero no vuelva a poner un pie aquí. La señora Son se alteró. Cariño, he dicho que no. Su tono era inapelable. Me puse en pie. Vale. La señora Son me miró, con los ojos enrojecidos. Sonreí. Señora Son,
no pasa nada. El señor Heu tiene su punto de vista. Me di la vuelta para salir. Cuando llegué a la puerta, oí una voz. Desde arriba, me detuve. Todos se detuvieron. Esa voz, que suba. 4 palabras, claras, nítidas. Bajaron desde el segundo piso, y atravesaron el silencio de toda la villa. La voz de Heu Nianan, ronca, grave, pero, voluntaria. Nadie la había provocado. Nadie la había forzado. Ella había hablado por iniciativa propia. 4 millones en mi bolsillo. Pero esta vez, a nadie le importó el dinero. El señor Heu se quedó paralizado. Le temblaban las manos. La taza de té se le resbaló, rebotó en la alfombra y derramó el líquido. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. 3 años. Llevaba 3 años sin oír a su hija hablar por su propia voluntad. La señora Son se tapó la boca y las lágrimas se desbordaron. Yo estaba en la entrada, de espaldas a ellos. Entonces me di la vuelta. Señor Heu, ¿ve el contrato? ¿Se renueva o no? Él no respondió, pero se le enrojecieron los ojos. Un hombre que en los negocios movía montañas y mares, ahora estaba en el salón de su casa como un niño desconcertado. 3 segundos después, renovado. Su voz era ronca, renovado. Lo que cueste, renovado. Capítulo 5. Quinto día. Cuando subí, mi actitud ya era diferente. Los 3 primeros días, estaba aquí por el dinero. Después del cuarto, comprendí que esto iba más allá. ¿Por qué había hablado por iniciativa propia? Esas 4 palabras, que suba, no eran por enfado, no eran por provocación. ¿Era porque me estaba protegiendo? No, más bien, estaba eligiendo. En 3 años, era la primera vez que tomaba una decisión activa hacia el exterior. Elegir que alguien se quedara, aunque ese alguien fuera un loco. Abrí la puerta. Hoy no estaba en la mecedora. Estaba junto a la ventana, de cara al exterior, como si esperara algo. Entré y cerré la puerta. Hoy no canto, dije. Tranquila. Ella no giró la cabeza, pero sus hombros se relajaron perceptiblemente. Me senté en el sofá, crucé las piernas. Sinceramente empecé, con un tono muy distinto al de los días anteriores. Relajado, natural, pero sin descaro. Tu padre habrá venido a verte hoy, ¿no? Sus dedos se movieron ligeramente. Seguro que te ha pedido disculpas. Que antes estaba muy ocupado, que a partir de ahora te dedicará más tiempo. Sin reacción, pero escuchaba, lo notaba. No le hiciste caso. Tampoco hubo respuesta. No es que no quieras hablar, me recosté en el sofá, mirando al techo. Es que no quieres hablar con ellos. Silencio. Un silencio largo. Entonces giró la cabeza. Por primera vez, sin que nadie la provocara, giró la cabeza para mirarme. Aquellos ojos, tranquilos como el agua. Pero bajo el agua, había corrientes. Tú dijo, eres muy pesado. 2 frases, 2 millones. Pero no sonreí, porque el peso de estas 2 frases era distinto al de las anteriores. No es cierto, fue un reflejo. Loco, una descarga de ira. Lárgate, un impulso de defensa. Que suba, una elección activa. Y eres muy pesado. Eso era un diálogo de verdad entre 2 personas. Ella se estaba comunicando conmigo, a su manera. Asentí, entendido, y me callé. El resto del día no volví a hablar. Me senté en el sofá mirando el móvil, y ella se quedó en la ventana mirando al exterior. 2 personas, la misma habitación, cada una con lo suyo. Sin ruido, sin intercambio, pero la atmósfera había cambiado. Ya no era invasor vs invadida. Era 2 personas que, por casualidad, estaban en el mismo lugar, sin molestarse, cada cual a lo suyo. Antes de irme, me levanté y estiré los brazos. Hasta mañana. Ella no respondió, pero tampoco dijo lárgate. Progreso enorme. Capítulo 6. Sexto día. Traje 2 tés con leche de burbujas. Es para ti, dejé uno en su mesita. Echó un vistazo. No lo cogió. Sin cafeína, poco dulce, 3/3 de azúcar, dije. Si te parece muy dulce, puedes darme el tuyo, que yo no soy exigente. Me senté a beber el mío. 10 minutos después, cogió el vaso. No bebió, pero lo tenía en la mano. 5 minutos más. Bebió un sorbo. Hice como que no veía. Seguí con el móvil, pero en mi interior ya estaba calculando. Hablar ya no era el objetivo principal. El verdadero objetivo era que ella quisiera conectar con el mundo. El té con burbujas era el primer paso. Aceptar un gesto de buena voluntad, aunque solo fuera un té con leche con 3/3 de azúcar. Séptimo día. Traje 2 barajas. Si te aburres, jugamos, dejé las cartas en la mesita. Si no quieres, me entretengo yo con el solitario. Pasé toda la tarde jugando al solitario. Ella no mostró reacción alguna, pero cuando me fui, vi que la baraja de repuesto había sido tocada. El precinto de la caja estaba roto. Octavo día. Cuando entré, la baraja estaba extendida sobre la mesa.
formando una disposición. La observé 3 segundos. ¿Eso es una distribución para jugar al póker? Ella no dijo nada, pero el mensaje era claro. ¿Te apuntas? ¿Cómo jugamos al póker 2 personas? Pregunté. Me miró. Luego desvió la mirada hacia la puerta. Lo entendí. ¿Quieres que llame a alguien más? Ella no respondió. ¿Llamo al asistente? Su ceño se frunció ligeramente. ¿No al asistente? ¿Y a los de abajo? Su expresión se congeló al instante. Negativa rotunda. Vale, no llamo a nadie. Me senté. Entonces jugamos de 2. Sé un juego de 2 el pescado. Me miró. El de cuando éramos niños. Barajé las cartas. La mitad para cada uno, turnos, a ver quién se queda con todas las cartas del otro. Se sentó enfrente de mí, al otro lado de la mesita. Era la primera vez que se sentaba voluntariamente enfrente de mí. Pasamos toda la tarde jugando al pescado. Ganó 12 partidas. Yo gané 3. Y no le dejé ganar. Es que tuvo una suerte increíble. En la 9ª derrota, no pude más. ¿Estás haciendo trampa? Me miró, y la comisura de sus labios se curvó un poco más que antes. No era una sonrisa, pero se acercaba. ¿Te has reído? Dije. Su rostro se tensó al instante, como si no hubiera pasado nada. Yo no insistí. Eché un vistazo al móvil. El saldo no había cambiado. Hoy no había hablado, pero no importaba. Algunos progresos no se miden en dinero. Capítulo 7. 9º día. Pasó algo, no malo, sino extraño. Cuando llegué, el asistente tenía una expresión muy peculiar. Señor Jian, hoy hay una novedad. ¿Qué? Los señores de abajo han escrito una carta conjunta a la señora Son. ¿Qué ponía? Que su presencia les impide hacer su trabajo. Piden que la señora Son convoque un proceso abierto con criterios de evaluación claros. ¿Quieren un concurso de méritos? Algo así. Me reí. ¿Y qué dijo la señora Son? ¿Le pareció buena idea? ¿Cómo? Ha decidido organizar hoy una jornada de visitas abiertas. Que todos suban a interactuar con la señorita durante 10 minutos y ver su reacción. ¿Está de broma? No. Eso es un concurso de citas. El asistente se ajustó las gafas. Las palabras textuales de la señora Son fueron, total, para pasar el tiempo, a ver si Nianan elige a uno y habla un poco más. Me quedé en silencio. Tenía una sensación rara. No era celos. Para nada. Simplemente pensaba, esa chica ha construido una burbuja de seguridad con tanto esfuerzo, y si ahora entran todos a la vez, ¿no la asustarán? ¿Puedo mirar? Pregunté. Sí. La señora Son dijo que usted va el último. Vale. A ver qué saben hacer estos tipos. A las 10 de la mañana, empezó la jornada. El primero en subir fue el número 7, el del ramo de rosas y traje. Estuvo 10 minutos. Cuando salió, estaba lívido. ¿Qué tal? Le preguntó el número 9. Ni siquiera giró la cabeza. El segundo, el número 9, el de la guitarra, subió con su guitarra, lleno de confianza. A los 3 minutos, bajó con la guitarra. ¿No eran 10 minutos? Pregunté. En el primer acorde, ella abrió la ventana. ¿Y qué? Hizo como que tiraba algo hacia afuera. Tenía miedo de que lanzara mi guitarra. Es una edición limitada. El tercero, un hombre de mediana edad con ropa tradicional china, supuesto maestro de meditación, estuvo recitando sutras. Salió tranquilo, pero se puso los auriculares. Esos auriculares de cancelación de ruido que yo le regalé. Cuando lo oí, casi me parto de risa. Vaya, mis auriculares, para bloquear a otros. ¿Eso no sería una forma de favoritismo? El cuarto, el quinto, el sexto, todos fracasaron. Nadie consiguió que hablara, ni siquiera que girara la cabeza. El ambiente en el jardín se volvía cada vez más pesado. Algunos llevaban 3 meses, otros 6 meses, gastando dinero y esfuerzo y ni siquiera una mirada. Y yo, en el primer día, la hice hablar. Qué cruel era la comparación. Por fin llegó mi turno. El último. Cuando subí y abrí la puerta, ella seguía con los auriculares. No dije nada. Me puse delante de ella, agité un dedo, levantó la vista hacia mí, y se quitó los auriculares. Ese único gesto. En la sala de monitores de abajo, todos lo vieron. La señora Son miró la cara de los demás pretendientes. Según me contó después el asistente, al número 7 se le puso la cara verde. Me senté. ¿Cansada? Tanta gente viniendo a molestarte. Ella no dijo nada, pero en su mirada hacia mí había algo sutil. No era confianza, no todavía, pero al menos era. Tú no eres como ellos. Saqué del bolsillo una baraja nueva. ¿Seguimos con lo de ayer? Dudó un segundo, luego se sentó frente a mí, y esta vez habló. Perdiste a propósito. 4 palabras. Suave, pero firme. No era ira, no era reflejo. Era el tono de una conversación normal, cotidiana, entre 2 personas. 4 millones. No, eran 4 palabras. 1 millón por palabra, 4 millones.
no una frase, 1.000.000, solo 1.000.000, pero este millón pesaba más que todos los anteriores, porque era la primera frase sin carga negativa, no me insultaba, no me echaba, estaba charlando conmigo, de cartas, sonreí, no perdí a propósito, si lo hiciste, otro millón, vale, levanté las manos. Las 2 últimas partidas te las dejé ganar, pero las 10 primeras fueron derrotas auténticas. Me miró, esa mirada, con un poquito, muy poquito, casi inexistente, de satisfacción. Mi corazón dio un vuelco. No era amor, era alivio. Esa sensación de ver a alguien emerger lentamente de las profundidades del mar, a punto de respirar el primer aire. Alivio. Capítulo 8. 10º día. Gran acontecimiento. Cuando llegué, había 3 coches aparcados. Mercedes negros, matrículas correlativas. El asistente me detuvo, esta vez con peor cara que la anterior. Señor Jian, hoy, ha venido la familia Geu. ¿El señor Geu no vino hace unos días? No es el señor Geu, es la abuela de la señorita. La señora Geu, la abuela de Geu Nianan. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere? ¿Llevarse a la señorita? ¿Llevársela? ¿A quién? A Geu Nianan. La abuela piensa que el método de la señora Son no es ortodoxo y quiere llevarla a la casa antigua para que la traten médicos de verdad. Me quedé en la entrada oyendo las voces del salón. Una voz femenina, anciana pero enérgica. Mujer del tercero, sé que quieres a la niña, pero esto que has montado. Un montón de tipos extraños entrando en la habitación de mi nieta. ¿Y el honor de la familia Geu? La voz de la señora Son. Mamá, Nianan ha mejorado. ¿Mejorado? Decir lárgate es mejorar. En mi época, callarse se llamaba recato. No hacía falta pagar a nadie para provocarla. Respiré hondo y entré. En el salón, 3 personas. La señora Son, el señor Geu, y una anciana de pelo cano pero mirada vivaz. Junto a la anciana, 2 mujeres de negro, como cuidadoras. Así que este es el experto de turno, me miró la anciana de arriba abajo. Con esa mirada. Desprecio total. Un chaval imberbe, que va a curar. Mamá, intentó intervenir la señora Son. No me llames mamá, se levantó la anciana. Hoy mismo me llevo a Nianan. En la casa antigua ya he llamado a un médico de medicina tradicional, acupuntura, moxibustión, dietas. Tratamiento serio, nada de esto. El señor Geu no dijo nada. Estaba sentado, frunciendo el ceño, con cara de conflicto. Miré la escena, y hablé. Señora, me miró. La última vez que vio a Geu Nianan en persona, ¿cuándo fue? La anciana se quedó desconcertada. El mes pasado. Envié ginseng y nido de golondrina. Usted en persona, insistí. ¿Cuándo fue la última vez que la vio cara a cara? La expresión de la anciana cambió. Hace 6 meses. ¿Y en qué estado estaba? Como ahora, sin hablar. Entonces, ¿por qué cree que su método es mejor que el de la señora Son? La temperatura en el salón bajó varios grados. La mirada de la anciana pasó de desprecio a irritación. ¿Quién es usted para? No tengo derecho, la interrumpí. Pero Geu Nianan sí. Señalé hacia arriba. Si ella quiere irse o no, ¿se lo han preguntado? No habla, ¿cómo preguntarle? Ahora habla. Silencio total. La anciana miró a la señora Son. La señora Son asintió. Mamá, Nianan ha hablado estos días. Varias veces. La anciana guardó silencio unos segundos. Pues que lo diga ella, se levantó. Si dice que quiere irse conmigo, me la llevo. Si dice que no, no la obligo. Dicho esto, nadie se opuso. Todos subieron. Se abrió la puerta de la habitación de Geu Nianan. La anciana iba delante. Vio a su nieta, la misma postura de 3 años. La mecedora junto a la ventana. El cuerpo encogido. La anciana se detuvo un instante, con los ojos enrojecidos. Pero se recompuso enseguida. Nianan se acercó con voz suave. La abuela ha venido a verte. Gu Nianan no se movió. La abuela quiere llevarte unos días a la casa antigua. El patio es grande y el aire es mejor. ¿Quieres ir? Sin reacción. Nianan. Silencio. A la anciana se le subieron los colores. No era mala persona, pero era alguien acostumbrada a controlarlo todo, acostumbrada a que todos la obedecieran, no acostumbrada a que la ignoraran. Nianan, la abuela te está hablando. No. 2 palabras, claras, secas, cortantes. La anciana se quedó de piedra, no por la negativa, sino porque su nieta había hablado. 3 años. Llevaba 3 años sin oír esa voz. Los labios de la anciana temblaron. Y entonces Geu Nianan hizo algo que nadie esperaba. Giró la cabeza, miró hacia la puerta, miró hacia mí, que estaba al fondo de todos. Si él se va, yo no vuelvo a hablar. 6 palabras, como un martillo. La habitación quedó en completo silencio. La señora Son se tapó la boca. El señor Geu bajó la cabeza. La anciana, lentamente, se dio la vuelta. Me miró. En esa mirada, el desprecio había desaparecido.
sustituido por una mezcla compleja, evaluación, un punto de resignación y un atisbo de reconocimiento. Vale, dijo al fin la anciana. Se dio la vuelta para salir. Al llegar a la puerta, se detuvo. Chico, dígame, si a mi nieta se le cae un solo pelo, te aseguro que tu familia no sabrá dónde meterse. Entendido. La anciana se fue. Los 3 Mercedes negros se marcharon en fila. Me apoyé en la pared del pasillo y solté un suspiro. Luego calculé los ingresos de hoy. No 1 millón. Si él se va, yo no vuelvo a hablar 1 millón. 2 millones. Sumado a lo anterior, 9 millones en total. Pero hoy lo importante no era el dinero. Era que ella había hablado por mí. Me había elegido. Delante de su abuela, su padre y su madre, me había elegido públicamente. ¿Qué significaba eso? Significaba que en su mundo, yo ya había pasado de ser el invasor a ser la persona autorizada. Y un paso más, la persona imprescindible. Me quedé en el pasillo, mirando la puerta blanca. Detrás de la puerta, llegó una voz muy, muy baja. Gracias. 1 millón. Saldo, 10 millones. Pero esta vez, hice como que no oía. Hay palabras que no son para vender. Capítulo 9. 12º día. Ya teníamos una rutina establecida. Llegaba a las 10 de la mañana. Entraba, dejaba un té de burbujas en su mesa. Nos sentábamos, cada uno a lo suyo. De vez en cuando, alguna conversación. Sus frases eran cada vez más frecuentes. De 1 al día, a 3 o 5. Y el contenido, de lárgate, loco, cállate, había pasado a: el té de hoy está demasiado dulce. Baja el volumen del móvil. Has perdido otra vez. Cuando jugábamos a las cartas, cada frase era 1 millón. Pero a la señora Son ya no le importaba el dinero. Ahora se pasaba el día sonriendo, parecía 5 años más joven. El señor Geu también había venido varias veces, y se quedaba en el pasillo escuchando a escondidas. Una vez oyó a su hija decir barajas o no barajas, juegas igual de mal, y se quedó en cuclillas en el pasillo a llorar. Un magnate inmobiliario con un patrimonio de miles de millones, en cuclillas en el suelo, con las manos en la cara, los hombros sacudiéndose. El asistente le ofreció un pañuelo. Con la nariz congestionada, dijo: doble sueldo a ese chico. El asistente: ya es 1 millón por frase. 2 millones. ¿Cómo? 2 millones por frase. El asistente: así que mis ingresos se duplicaron. Pero el dinero ya no era el centro. El centro era. 14º día. Esa tarde, después de jugar a las cartas, de repente dijo: ¿por qué viniste? Me quedé desconcertado. Por dinero. ¿Al principio? Al principio también por dinero. ¿Y ahora? La miré. Ella también me miraba. Aquellos ojos ya no eran agua estancada. Tenían luz. Tenue, pero la tenían. Ahora, pensé, por costumbre. ¿Costumbre de qué? De venir a verte todos los días. Sus pestañas temblaron. Bajó la cabeza. El pelo le cubrió la expresión, pero vi que las puntas de sus orejas se enrojecían de nuevo. Silencio de unos segundos. ¿Y si algún día me recupero? Preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Que si algún día no necesito que vengas, seguirías viniendo? Esa pregunta me produjo una sensación indescriptible. Sí, dije esta palabra sin dudar. Levantó la cabeza, me miró, durante un largo rato, y luego dijo: entonces mañana trae 2 tés de burbujas. Traigo 2 todos los días. Lo sé, dijo ella, pero mañana, uno lo invito yo. Capítulo 10. 15º día. Pasó algo gordo, de verdad gordo. Cuando llegué, los pretendientes de abajo habían desaparecido por completo. Ni uno. El jardín estaba vacío, solo algunos pétalos pisoteados y una guitarra olvidada. ¿Dónde están?, pregunté al asistente. Su expresión era muy compleja. Se fueron, todos. ¿Por qué? Porque anoche la señora Son publicó un aviso oficial. La señorita ha mejorado notablemente y ya no necesita voluntarios de compañía. Todos los contratos han sido rescindidos. Ah, y esta mañana, alguien publicó un artículo en internet. El asistente me pasó su móvil. El titular era: asterisco mi increíble experiencia en el puesto de acompañante de la familia Geu, 1 millón por frase, pero nunca serás el elegido. Autor, el número 7. El artículo revelaba todo el asunto de la familia Geu, con detalles. La jornada de visitas abiertas. Lo del 1 millón por frase. Que Geu Nianan solo reaccionaba ante mí. Los comentarios estaban que ardían. Esto parece un argumento de novela de CEO. ¿Quién es ese tío? ¿Cómo es físicamente? 1 millón por frase. ¿Qué concepto es ese? Yo le diría 800 frases al día. Lo importante es que la señorita solo habla con él. Es el clásico única excepción de las novelas. Me encanta, me encanta, me encanta. Devolví el móvil al asistente. ¿Lo sabe la señora Son? Lo sabe. Dice que, no es problema. ¿No es problema? Esto ya es tendencia. El asistente dudó. La señora Son dijo: al fin y al cabo,
tarde o temprano se iba a saber. ¿Saber qué? El asistente no respondió, pero su mirada decía sube y lo verás. Subí, abrí la puerta. Geunyanan no estaba en la mecedora, no estaba junto a la ventana, estaba sentada en el sofá, en mi sitio, sobre la mesita, 2 tés de burbujas, y un móvil, la pantalla encendida, mostrando ese artículo. Lo estaba leyendo. Me acerqué y me senté frente a ella. ¿Lo has visto? Asintió. ¿Te enfada? Lo pensó. No. ¿Seguro? Sí me miró. Pero tengo una pregunta. ¿Cuál? El artículo dice que eres un experto contratado. Sí, pero no eres experto. No, no lo soy. Eres un desempleado que en la calle clavó una brocheta de salchicha en la cara de una estatua. ¿Cómo lo sabes? He visto ese video. 3.200.000 reproducciones. Me cubrí la cara con las manos. La comisura de sus labios. Se curvó, claramente, visiblemente, se curvó. Era una sonrisa de verdad. La primera sonrisa en 3 años. No una mueca, no una risa amarga. Era una sonrisa genuina, divertida, con un punto de picardía. La miré reír, y algo en mi interior estalló. Geunyanan, qué bonita sonrisa tienes. Su sonrisa se congeló un instante, y luego, se hizo más grande. Bajó la cabeza y se cubrió la boca con el dorso de la mano, pero sus hombros temblaban. Reía, no paraba de reír. Me quedé allí, viéndola reír durante mucho tiempo. Afuera el sol brillaba, el viento entraba por la ventana, movía su pelo, movía las cortinas. Esta habitación, por primera vez, se llenó de luz. Capítulo 11. 16º día. Geunyanan salió de casa, no la sacaron a la fuerza, no la engañaron, salió por su propio pie. Cuando bajó las escaleras, la señora Son estaba tomando té en el salón. La taza se le cayó. El té se derramó por toda la falda. No se dio cuenta. Solo miraba a su hija, bajando escalón tras escalón. Nyanan, mamá, una palabra. La señora Son rompió a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino ese llanto desgarrado, con las manos en la boca, el cuerpo encogido, 3 años de dolor contenidos que se desbordaban por fin. Geunyanan se acercó, se detuvo frente a ella. Dudó unos segundos. Luego extendió la mano y le dio unas palmaditas suaves en el hombro. No llores. La señora Son lloró aún más fuerte. Yo estaba al pie de la escalera, sin hacer ruido. Ese momento no era mío, era de madre e hija. Luego, cuando la señora Son se calmó, tomó la mano de su hija y le preguntó, Nyanan, ¿dónde quieres ir? Nyanan pensó, fuera. ¿Al jardín? No. Giró la cabeza hacia mí, que él me lleve. La llevé a un puesto de brochetas en la calle. Sí, un puesto callejero. La señora Son quería mandarnos un coche a un restaurante con estrellas Michelin. Me negué. Brochetas dije. Cosas de la calle. Geunyanan se sentó en una silla de plástico, frente a una mesa plegable pringosa. Llevaba un vestido blanco, con el pelo recogido en una coleta. Alrededor, tíos sin camiseta bebiendo cerveza, señoras comiendo pipas y cotilleando, niños corriendo y persiguiéndose. Era una pieza fuera de lugar, pero no le incomodaba. Sus ojos miraban todo lo que la rodeaba. Veían el humo de las brasas. Veían el mundo real. 3 años. Era la primera vez que veía todo esto. ¿Qué quieres comer? Pregunté. Pide tú. Vale, jefe. 20 brochetas de cordero, 10 de tendón, 5 de riñón. Frunció el ceño. Sin riñón. ¿Por qué? No respondió, pero las orejas se le pusieron rojas. Vale, sin riñón rectifiqué. Cambio por 5 de ala de pollo. Llegaron las brochetas. Cogió una de cordero, la miró unos segundos. Luego dio un mordisco. Masticó. Se le iluminaron los ojos. De verdad se iluminaron, como si alguien hubiera encendido una luz en aquellas pupilas. Bueno, 2 palabras, pero su tono delataba una satisfacción imposible de ocultar. La vi comer brochetas, una tras otra, de torpe a diestra. Al final se comió 12 de cordero, 6 de ala de pollo y 3 de maíz, más que yo. Cuando terminó, dejó el palillo y tenía una mancha de aceite de chili en la comisura de los labios. Le ofrecí una servilleta, la cogió y se limpió. Jian Bei, ¿por qué no hablé durante 3 años? Mi mano se detuvo. Esa pregunta, nunca nadie me había dado la respuesta. La señora Son no, el señor Geu no, el asistente no. Yo no pregunté, porque pensé que ella me lo contaría cuando estuviera lista. Y ahora, estaba lista. Hace 3 años dijo, mirando la llama vacilante de la mesita, alguien me dijo algo muy cruel. No interrumpí. Dijo, el único sentido de tu existencia es el apellido que llevas. Mi puño se cerró bajo la mesa. Desde entonces pensé, si cada palabra que digo, cada cosa que hago, solo importa porque soy una Geu, entonces prefiero no decir ni hacer nada.
Nadie quiere ser un instrumento, por eso elegiste el silencio. Sí, 3 años, 3 años. Guardé silencio unos segundos. ¿Y por qué ahora quieres hablar? Me miró. En aquellos ojos había luz, sonrisa, y el cálido reflejo anaranjado de las luces del puesto. Porque nunca me has llamado señorita Heu. Me quedé atónito. Lo recordé, cierto. Desde el primer día, jamás la había llamado señorita Heu Nianan, ni su nombre completo. O no la llamaba de ninguna manera, o era, oye, o cariño, aquella vez que lo grité por la ventana. Dejó los palillos y me miró con seriedad. Eres la primera persona que me trata como a una persona normal, no como la señorita de la familia Heu, no como la niña bien de Ciudad J, solo como una chica normal a la que silbas, a la que molestas con canciones horribles, a la que dejas ganar a las cartas a propósito. Abrí la boca para decir algo, pero la garganta se me cerró. No pude hablar. Ella se levantó. Vámonos. ¿Dónde? A casa. Dio 2 pasos y se detuvo. Sin girarse, dijo, ¿mañana vendrás? Sí. Siguió caminando. Unos pasos más, y se detuvo de nuevo. Esta vez se dio la vuelta. La luz del puesto de brochetas la bañaba, tiñendo su vestido blanco de un cálido naranja. Jian Bei, esa frase que dijiste el otro día, ¿ya no te acuerdas de que anoche me suplicabas entre lágrimas que no me fuera? Me lo inventé, lo sé. Me miró, pero si algún día, su voz era muy baja, ¿de verdad te vas? Lloraré. El viento de la noche sopló, el humo de las brochetas se disipó. Ella se dio la vuelta y siguió caminando. Me quedé allí, los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Esta vez no era alivio, era enamoramiento. Capítulo 12. 20º día. Heu Nianan bajaba todos los días. A veces se sentaba un rato en el jardín, a veces desayunaba con la señora Son, a veces salía conmigo. Brochetas, tés de burbujas, cine, supermercado. Parecía que estaba recuperando el tiempo perdido, recuperando los 3 años que le faltaban, día a día. Hablaba más y más. Ya no eran 1 o 2 frases. A veces podíamos charlar toda la tarde, de todo, de que antes le gustaba dibujar, de que estudió arquitectura en la universidad, de que los puentes peatonales de la ciudad le parecían feísimos. Cuando se entusiasmaba, sus ojos brillaban y las manos gesticulaban sin darse cuenta. En esos momentos, no se parecía en nada a la muchacha fantasma de la mecedora. Un día, el señor Heu me buscó, para hablar a solas. Jian Bei, señor Heu, el contrato de mi hija, hasta hoy, ¿cuánto has ganado? Hice cálculos, unos 26 millones de euros. El señor Heu guardó silencio 3 segundos. Merece la pena. Luego me miró. Pero ahora quiero hablar de otra cosa. Dígame, ¿qué piensas hacer? ¿A qué se refiere? Mi hija ya está bien, dijo. El objetivo del contrato se ha cumplido. En teoría, debería terminar. No dije nada, pero lo veo, continuó el señor Heu en tono sereno. Ella no puede estar sin ti. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué sientes tú? Lo miré. Señor Heu, ¿me está preguntando si quiero ser su novio? Te pregunto si es sincero. Inhalé profundamente. Sí. El señor Heu asintió. Entonces deja de cobrar. ¿Cómo? A partir de hoy, vienes a ver a mi hija no por contrato ni por dinero, sino porque tú quieres venir. ¿Entendido? Abrí la boca. 26 millones de euros, el chollo de la vida, se acababa. Pero, entendido. El señor Heu me dio una palmada en el hombro. Con fuerza. No hagas llorar a mi hija. Lleva 3 años sin llorar. Ahora lo hará, me miró. Las mujeres también lloran cuando son felices. Me quedé desconcertado un momento. Luego asentí. No la haré llorar. Ojalá. El señor Heu se levantó, llegó a la puerta y se detuvo sin mirar atrás. Y otra cosa, no me llames señor Heu. ¿Qué entonces? Cuando tengas derecho a ello, ya lo sabrás. Se fue. Me dejó solo en el salón. Así que, ¿cuál era mi papel ahora? Ya no era experto contratado, ya no era acompañante, ya no era un empleado. ¿Era un pretendiente? Yo, Jian Bei, me convertía oficialmente en el pretendiente número 38 de Heu Nianan. Pero con una diferencia, los otros 37 habían sido eliminados. Solo quedaba yo en la pista, y ella misma me había elegido. Al pensarlo, no pude evitar que se me curvara la comisura de los labios. 21º día. Llegué como siempre, sin contrato, sin 1 millón por frase, pero vine, subí, abrí la puerta. Estaba en el sofá leyendo. Cuando me vio, sus ojos se movieron. ¿Hoy no has traído té? Sí, lo dejé en la mesa. ¿Con cuánto azúcar? 3/3. Como siempre. Lo cogió y bebió un sorbo. Has llegado temprano. No tenía nada que hacer, así que he venido antes. Me miró fijamente durante unos segundos. ¿Por qué estás nervioso? No estoy nervioso. Llevas un rato con la pierna temblando. Miré hacia abajo. Efectivamente,
Maldición. Inhalé hondo y me relajé. ¿Lo sabes? Pregunté. ¿Saber qué? Lo que habló tu padre conmigo. Dejó el té. Lo sé. ¿Te lo contó? No, pero lo oí. ¿Estabas escuchando a escondidas? Estaba en el rellano de la escalera, dijo con total naturalidad. Hablabais demasiado alto. Me cubrí la cara con las manos. Se acabó. Así que había oído todo, incluido ese sí mío. Ese sí instintivo, rotundo, contundente. ¿Y tú? La miré entre los dedos. ¿Qué piensas tú? Cogió su té de burbujas y dio un sorbo con calma. Se levantó. Fue hasta la ventana, de espaldas a mí. Jian Bei, dime. El primer día que viniste, silbaste. Sí. Y dijiste una frase muy sinvergüenza. Era estrategia. En ese momento quería matarte. Lo sé. Luego cantaste. Cantabas como un cerdo al degüello. También era estrategia. Casi me sacas una sonrisa de la rabia. Se dio la vuelta. La luz del sol entraba detrás de ella, tiñendo su silueta de un borde dorado. Luego me llevaste a comer brochetas, a pasear por el supermercado, a ver los puentes feos. Tú dijiste que los puentes eran feos, no yo. Me hiciste sentir que hizo una pausa. Vivir no es tan aburrido. Me levanté, caminé hacia ella. El corazón me latía con fuerza, tan fuerte que oía la sangre en mis sienes. Geunianan, ¿sabes que ahora no cobro? Lo sé. ¿Sabes que mi saldo bancario volverá a ser de 3 dígitos? No, ya tienes 26 millones. Ese dinero pienso devolverlo. Se quedó atónita. ¿Por qué? Porque no quiero que pienses que soy bueno contigo por dinero. Me miró, durante mucho tiempo. Luego extendió la mano, y me quitó de la muñeca ese reloj digital que en realidad me había costado 9,90. Este es mío, pero eso es falso. Lo sé. Se puso en la muñeca ese reloj digital de plástico feísimo de 9,90. En su muñeca blanca como la porcelana, ese cacharrito negro de aspecto cutre, feísimo. Ella lo miró y esbozó una sonrisa. Más bonito que mis Cartier. Estás diciendo tonterías. Jian Bei, levantó la cabeza. Aquellos ojos, antes como agua estancada, ahora rebosaban luz de estrellas. El otro día me preguntaste si anoche te había suplicado que no te fueras. Me lo inventé. Ya no hace falta que te lo inventes. Su voz era suave, pero firme. Solo tienes que no irte. El viento entró por la ventana, agitó las cortinas, despeinó su cabello. Ella estaba de pie en la luz, sonriéndome. 3 años de silencio, 3 años de oscuridad. En ese instante, se hicieron añicos. Extendí la mano, cogí la suya, su palma cálida, sus dedos frescos. Perfecto, no me voy, dije, nunca me iré. Epílogo. Lo que pasó después es largo de contar. Geunianan volvió a pintar, y solicitó plaza para un máster en arquitectura. Dijo que quería diseñar un puente peatonal que no fuera feo. Y yo, no pude devolver los 26 millones, porque la señora Son se negó a aceptarlos. Sus palabras textuales, es la dote. Cuando te cases con mi hija, me lo devuelves. ¿Significaba que mientras no me casara, el dinero era mío? ¿O que tenía fecha de caducidad? Estuve 3 días dándole vueltas y decidí no pensar más. Los días pasaban, verla cada día. Tés de burbujas, cartas, paseos, brochetas. Hablaba cada vez más. A veces tanto que echaba de menos los días en que se callaba. ¿Qué color es ese que llevas hoy? Horrible. ¿Puedes no eructar tan fuerte? ¿Qué estás mirando? Pon los ojos en su sitio. 3 años de palabras acumuladas, volcadas ahora como venganza. Yo era la principal víctima, pero, con gusto. Una noche, estábamos en la azotea tomando brochetas. Había bebido un poco de cerveza, con las mejillas sonrosadas, apoyada en la barandilla mirando las estrellas. Jian Bei, dime, si en lugar de ti hubiera venido otro me habría recuperado. Lo pensé. No. ¿Por qué tan seguro? Porque otro no te habría silbado. Se rió. Ni habría cantado como un cerdo. Oye, ni te habría clavado una brocheta en la cara a una estatua. Eso fue un accidente. Giró la cabeza hacia mí. Gracias. ¿Por qué? Por hacerme sentir que me ven por lo que soy, no por mi apellido. La miré. La luz de la luna iluminaba su rostro. Aquella chica fría como una pieza de museo de hacía 3 años, ahora era una llama viva. De nada, dije. Después de todo, una frase tuya vale 1 millón. Me dio un codazo, pero después, su cabeza se apoyó en mi hombro, ligera, cálida. El viento soplaba sobre la ciudad. Llevaba olor a humo de brochetas. Llevaba aroma a malta de cerveza. Llevaba el rumor lejano, el bullicio del mundo. Pensé, este es probablemente el mejor final. Un loco curó a una chica que no hablaba, y el loco se enamoró de la chica, y la chica se enamoró del loco. No hay mejor historia que esta. En cuanto a aquel silbido, lo volví a hacer una vez. Fue en la boda, cuando ella cruzó la alfombra roja con el vestido de novia. Silbé a mi novia,
con descaro. Todos se rieron. Su cara se puso roja como un tomate, pero sonrió más hermosa que nunca. Luego se acercó a mí, bajo la mirada de los 300 invitados. Se puso de puntillas, y me susurró al oído: si esta noche te atreves a irte, de verdad lloraré. La abracé, sonó la música, aplausos atronadores, pero solo oí una cosa, mi propio corazón, que me decía: ha valido la pena. 26 millones, por toda una vida, el mejor negocio de mi vida. Fin.